¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Sabes que estamos todos los días, te estoy compartiendo contenido, unos días con videoclase, otros días con práctica, otros días con podcast. Así que si todavía no estás suscrito al canal de YouTube, vas a ver ahí el botón de suscribirte y campanita. Sobre todo activa las notificaciones para no perderte nada, si no es muy posible que te pierdas contenido del que te estoy compartiendo. Bueno, vamos a un tema que os interesa mucho y que me preguntáis mucho sobre él y que va directamente relacionado también con el Reiki tradicional. Sabes que el Reiki, insisto muchísimo, en que no es únicamente una terapia de imposición de manos, no es que únicamente le dé Reiki a otros o incluso me haga auto Reiki yo, sino es un camino de profundo despertar espiritual. Esa es la manera en la que abordamos el Reiki en nuestra escuela. ¿Sí? Si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, por favor ponme ahí Soy Reiki en tu vida, que os quiero poner cara a todos y si tenéis cara en vuestro perfil muchísimo mejor. Y si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, es igual, dime igualmente tu nombre y de qué país estás conectado. Sabes que me gusta leeros a todos. Y te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace para que puedas aprender conmigo desde cualquier parte del mundo. Ahora no te vayas al enlace todavía, disfruta ahora del podcast y luego al final te lo recuerdo otra vez para que puedas pedir la información del curso. Bueno, pues como os digo, el despertar espiritual es algo que está muy incrustado en la esencia del Reiki tradicional enseñado de manera profunda, porque es la esencia de todo ser humano, es decir, todo ser humano va hacia el camino de la máxima realización del ser, de la unión con lo divino, de la unión con el cosmos, ¿sí? De la fusión con el amor universal, del estado búdico, del estado crístico, que han llegado unos cuantos maestros contados en la historia de la humanidad. Cada vez el ser humano tiende a ir hacia ahí, ¿sí? Bueno, ya Buda lo dijo, voy a reencarnar una y otra vez hasta que todos los seres humanos lleguen al estado de máxima realización. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos hacia ahí. Lo que pasa es que si lo estamos viendo desde un punto de vista de espacio-tiempo, según nuestra mente lineal, de vivimos 100 años, vivimos 80, ahí nos perdemos porque pensamos que todo se va a dar de un día para otro y que la humanidad pasa de la era Piscis a la era Acuario o de la oscuridad a la luz en 100 o 1000 años, desde nuestra concepción espacio-tiempo. Y eso no es así, porque si pensamos en la historia de la humanidad, tiene cientos de miles de años o millones de años desde los primeros Homo sapiens que hubieron. Pero si ya miramos desde todo el planeta Tierra, son millones y millones y millones de años, ¿sí? Y ya no te digo de la creación del universo. Y vete tú a saber lo que había antes del universo, que era esa energía creadora. Entonces, dicho esto, si lo miramos desde nuestra mente lineal, parece ser que esto no llega nunca, pero estamos yendo hacia ese camino. Entonces, todo ser humano está más o menos interesado, más consciente o menos consciente en la realización del ser. Lo que pasa es que hay gente que está tan perdida que ni siquiera sabe que está en ese camino, ¿sí? Está tan dormida que ni siquiera sabe que está en ese camino. Entonces, esto es algo que nos interesa, no solamente a todos los seres humanos, sino especialmente a la gente que está dentro del camino del despertar espiritual, gente que está dentro del camino de la sanación, como por ejemplo el Reiki que enseñamos nosotros. Entonces, mira, te lo voy a, para que, tú sabes que a mí me gusta esquematizar, porque por un lado tenemos lo que nuestro hemisferio cerebral derecho necesita, que es entender a través de la vibración, de la transmisión energética. Pero luego tenemos el hemisferio cerebral izquierdo, que el hemisferio cerebral izquierdo necesita formas, necesita incluso numeraciones, escalas para entenderlo. Y esa es nuestra parte de hemisferio izquierdo y tenemos que aceptarlo, que es el hemisferio cerebral de la lógica, ¿no? Del de la forma. El otro, el derecho, es el de lo abstracto. Pero está bien que también vibremos a través de lo abstracto, pero también que entendamos a través de nuestra mente lógica. Entonces,
Te voy a poner desde una escala, vamos a medir desde una escala de 1 a 10. Tú sabes que me gusta mediros desde escala de 1 a 10 para que lo entendáis. Y donde vamos a poner 1 o 0, sería 0, 1, es igual, totalmente dormido espiritualmente, y 10 totalmente y permanentemente despierto, que sería el estado búdico o el estado crístico de Jesús, de Buda, etcétera, ¿sí? Si tienes boli y papel, si lo estás escuchando en cualquier otro lugar, no pasa nada, estate tranquilo, disfruta de escucharlo, de integrar lo que puedas integrar, de lo que no puedas recordar, pues ya volverás luego al podcast. Pero si quizás estás en casa o en un lugar tranquilo donde puedes tomar nota, te propongo que tomes nota y pongas en la escala del 1 al 10, el 1 totalmente dormido espiritualmente y el 10 totalmente y permanentemente despierto espiritualmente. Porque a veces se habla de que si estado de iluminación y todo eso, y voy a intentar algo que es muy abstracto, ponértelo de una manera más conceptual para que lo entiendas. Y también te voy a decir en el que con casi toda seguridad estás tú. ¿Sí? Vas a ver que en cada estado, en los diferentes, te voy a poner diferentes horquillas. Entonces vamos a empezar por el 1, que es el totalmente dormido espiritualmente. Cuando alguien está totalmente dormido espiritualmente, son personas que suelen tener problemas profundos. Cuando te digo problemas profundos, no te digo a nivel exterior. A nivel exterior es una manifestación de lo que hay a nivel interior. Cuando te digo de problemas profundos, son por ejemplo de estados de depresión muy severos, ¿sí? Incluso cercanos al suicidio. Pueden ser en momentos de agresividad muy fuertes, porque eso ya va a depender de las personas. Cuando uno está totalmente dormido espiritualmente, totalmente dormido, que no tiene ningún tipo de conexión con su parte espiritual, puede derivar en estas cosas, pero a unos les va a derivar en depresión profunda, a otros les va a derivar en agresividad, en hacer daño a ellos o hacer daño a otras personas. Es decir, se caracterizaría por ser un estado de destrucción total, ¿sí? De destrucción total interna de procesos mentales, de mente, que acaba llevando en una destrucción total externa, ¿sí? Y esto es algo súper importante que quiero que entiendas. Como te estoy hablando, te hablo de los diferentes estados y las diferentes escalas. Es totalmente súper importante que entiendas esto, porque si no lo procesas de esta manera que te voy a decir ahora, lo estarás procesando totalmente del ego, lo que te estoy contando. Esto no consiste en que los que están totalmente dormidos espiritualmente en el estado 1 sean mejores o peores que los que están en el estado 10. Esto no va de eso. Esto va de que estamos en diferentes procesos evolutivos, en diferentes partes del proceso evolutivo. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy bien. ¿Verdad que hoy en día ya no sé cómo está lo de la primaria, secundaria, la noche, porque aquí en España ha cambiado mucho, pero cuando yo estudié, la educación primaria era de primero a octavo, ¿no? Eran los diferentes cursos hasta octavo. Bueno, pues ¿verdad que no podíamos decir que una persona que estuviera en primero era mejor o peor que la que estuviera en octavo? No, son dos personas iguales. La única diferencia es que una justo está empezando en el proceso educativo de primaria y otro está terminando en el primaria. Igual que a lo mejor hay otros en secundaria, en bachillerato o en universidad. Pero no podemos decir que el que está en la universidad es mejor que el que está en parvulario. Chicos, chicas, decirme, ¿el que está en universidad es mejor que el que está en parvulario? No, ni es mejor ni es peor. Está en diferentes momentos de su proceso educativo, ¿sí? ¿Verdad que esto es algo obvio entender? Pues cuando estamos hablando de despertar espiritual es exactamente igual. El que está en una depresión profunda, a punto de suicidarse, no es mejor ni peor que Jesús ni que Buda. No es mejor ni peor. Están en diferentes estados de proceso evolutivo, aparentemente muy lejanos.
Sí, pero solo aparentemente desde nuestra mente lineal. ¿Por qué? Porque la historia está plagada de personas que han estado al borde del suicidio y han despertado. La historia está plagada de grandes maestros que han tocado la oscuridad más oscura de todas las oscuras y luego han ido a la luz. ¿Sí? En lo que nuestra mente lineal puede parecer que hay una separación muy grande dentro del mundo espiritual, del mundo energético, muchas veces puede ser un proceso casi instantáneo. Casi instantáneo quiero decir en el tiempo de esta vida, ¿eh? Casi instantáneo no quiere decir que de un momento a otro uno se ilumine. Mira, os pongo un caso muy concreto, os lo explico dentro del libro Domina tu energía, creo que lo explico, no recuerdo, uno de los volúmenes de la saga Domina tu energía, de Milarepa. Milarepa es uno de los grandes maestros referentes dentro del budismo. Bueno, Milarepa durante una época de su vida, en la adolescencia y en la primera juventud, fue un criminal. Y él en esa misma vida tuvo la capacidad de purificar todo el karma con profunda práctica y con años y llegar a ser un maestro iluminado. Es decir, fíjate lo relativamente rápido del de una vida, lógicamente, no del de un mes o del de dos o del de un año, sino uno se mete de lleno. Lo que pasa que la gran mayoría de los seres humanos no tienen ni las posibilidades ni la disponibilidad de ponerse a hacer todo el trabajo espiritual que estuvo haciendo Milarepa durante 20 o 25 años seguidos, un montón de horas cada día. Bueno, pero para que veas que la diferencia no es tan grande. Por eso tienes que verlo desde ese lugar, porque muchas veces el ego espiritual tiende a etiquetarnos de yo soy mejor, yo estoy aquí en este nivel de conciencia, fíjate el otro que no tiene conciencia sobre esto, ¿sí? A veces se dice verbalmente, a veces simplemente se procesa mentalmente, ahí estás dejándote llevar por el ego espiritual. Y no juzguemos que nos dejemos llevar por el ego espiritual, simplemente observemos y sepamos que estamos ahí. ¿Vale? Por eso que cuando yo te estoy hablando ahora de los diferentes niveles, del nivel 1 al nivel 10 que vamos a ver, no estoy diciendo que los del nivel 1 sean peores ni mejores que los del nivel 10. Simplemente estamos en diferentes momentos, en diferentes procesos evolutivos. Muy bien, pues como te decía, el nivel 1 se caracteriza por, ya te he dado algunas características, pero a nivel general por la destrucción total, ¿sí? Una destrucción interna, mental y energética que generalmente acaba manifestando en una destrucción externa en una o todas las áreas de nuestra vida. Y todos hemos podido pasar por ese momento. El tema es que uno no se sostenga en ese momento 30 años, ¿verdad? O que no se sostenga 10 años, sino que se sostenga el menor tiempo posible para luego ir subiendo de nivel. Bueno, pues en este nivel que te digo 1, tampoco está la gran mayoría de la sociedad en este nivel 1 de totalmente dormido espiritualmente en una destrucción total. Hay una parte importante de la humanidad que está ahí, pero tampoco es la gran mayoría. ¿Dónde está la gran mayoría de la sociedad a día de hoy? En este estadio 2 que te voy a decir ahora, que es dormido espiritualmente. El primero hemos dicho totalmente dormido espiritualmente, ¿sí? Totalmente dormido. El segundo, dormido espiritualmente, donde que son estadios 2 y 3. Hemos visto el primero, ahora vamos a ver el 2 y el 3, que es el dormido, totalmente dormido espiritualmente, que ¿por qué se caracteriza? El otro se caracterizaba por una destrucción total y este se caracteriza por una destrucción silenciosa, que ahí es donde está la gran mayoría de la sociedad. ¿Y qué características tiene? Te doy algunas. Desánimo, por ejemplo. Es decir que, bueno, pues no están como muy desanimados, pero tampoco están muy animados. Se caracteriza también por el rencor. Siempre hay alguien o algo por el que tener resentimiento, ¿sí? Cuando no se tiene resentimiento por el padre o por la madre, se tiene por el hermano, y cuando no se tiene por el hermano, se tiene por el gobierno, y cuando no por la vida, ¿sí? Una sensación de que tengo rencor porque no he sido tratado con justicia.
Esa sería el estadio 2, que es el dormido espiritualmente, 2, 3, destrucción silenciosa. Está descontento con la vida, también pueden ser estados de apatía, ¿sí? Estados de depresión constante, no profundo, pero ahí, ¿no? Que nunca se termina de estar del todo bien, o quizás a otras personas le da por estar constantemente enfadados, o con episodios de ira muy frecuentes, ¿sí? Con un alto nivel de rencor, como te decía. Yo esto lo defino un poco como estar muerto en vida, es decir, estar viviendo, aparentemente no te van mal las cosas del todo, pero no estás viviendo, estás simplemente pasando por la vida. Hay dos maneras de estar en la vida, o bien pasando por la vida o bien viviendo de verdad, ¿vale? Pues este nivel de estadio de dormido espiritual entre 2 y 3 está pasando simplemente por la vida. Bueno, pues aquí es donde está la gran mayoría de la sociedad, en este 2 y 3. Y la gran mayoría de sociedad, de personas que ni siquiera se sienten interesados por un podcast como este. Es más, a la gran mayoría no les llega ni siquiera la información de un podcast como este, porque no están en esa vibración todavía. ¿Cuándo empiezan a estar en esa vibración? En el siguiente estadio, que es el 4, 5 y 6. Este te lo he puesto un poco más amplio, 4 y 5 y 6, porque aquí es donde está la mayoría de gente que está empezando en ese proceso de despertar espiritual. En la 4, 5 y 6 es donde estamos la gran mayoría de nosotros. Y fíjate que yo me meto en ese saco porque muchas veces tenemos conceptos erróneos, vemos a alguien que a lo mejor se lleva 5 o 10 años trabajando espiritualmente o que tiene un nivel de conocimiento bastante más profundo del que nosotros tenemos en ese momento y creemos que esa persona está muy lejos de nosotros espiritualmente, en el despertar espiritual, y no está muy lejos. Porque si estuviera muy lejos, tú no estarías coincidiendo con esa persona en ese momento. ¿Entiendes que tú y yo no estamos muy lejos en el nivel de conciencia y de despertar espiritual que estamos? ¿Por qué? Y no lo digo como falsa humildad, lo digo como total seguridad de que lo que estoy diciendo es real. Porque si estuviéramos muy alejados vibracionalmente, no me estarías escuchando. Si el universo nos ha juntado en un espacio-tiempo, a ti y a mí, es porque no estamos tan lejos de vibración, ¿sí? Lo que pasa que, como te digo, por eso aquí he puesto 4, 5 y 6, a lo mejor a alguien que está en el 4 le parece que el que está en el 6 está muy lejos, pero no está tan lejos, está mucho más cerca de lo que a ti te puede parecer. ¿Vale? Entonces, ¿por qué predomina este estado de empezando a despertar, que es el 4, 5 y 6? Es en el que se empieza a sentir momentos de más paz. El que está en el nivel 4 siente algunos atisbos de paz. El que está en el 6 ya lo empieza a sentir mucho más en su vida, ¿sí? Se empiezan a caer muchas creencias limitantes. El que está en un nivel 4 se le caen algunas, pero todavía tiene bastantes creencias limitantes. El que está en el 6 todavía tiene creencias limitantes, pero ya muchísimas menos, ¿sí? Este estado de empezar a despertar espiritual, uno empieza a sentir momentos de unión con el todo. Hay unos que de manera más profunda y otros de manera más profunda. Unos de manera más habitual, otros de manera menos habitual. En este estado, el que hemos medido del 4 al 6, de empezando a despertar, uno empieza a sentir que la sanación no va únicamente de lo físico, sino que hace falta una sanación profunda a nivel mental y una reconexión con lo que realmente somos, que es amor. En este nivel de despertar espiritual 4, 5 y 6 empieza a emerger el perdón, pero no el perdón desde un lugar equivocado. El que está en un estado 4 de este momento entiende que el perdono al otro porque ha hecho algo mal, es culpable y yo lo perdono, ¿sí?
Eso sería estar en el estado de empezar a despertar espiritualmente, pero ahí en el 4. Alguien que está en el 5 y en el 6 simplemente perdona por compasión, pero no perdono porque el otro es culpable, sino perdono porque es mi esencia. Perdono del amor porque soy compasivo, no por liberar a otro. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Porque hay dos maneras diferentes del perdón. Es te perdono, eres culpable y te perdono. No, el verdadero y profundo perdón es no hay culpables, no hay culpables. Solo hay amor, solo hay compasión, ¿sí? Bueno, pues el que está en un estado 4, eso le cuesta entenderlo e integrarlo. El que está en un estado 6 lo tiene integrado. Este estado del 4 al 6, de empezando en el despertar espiritual, uno intuye o sabe que esto es eterno. Es decir, que hay algo que es eterno, que tu esencia es eterna, que si en el mundo físico efectivamente vamos a nacer, vamos a vivir y vamos a morir, vamos a soltar el cuerpo físico, pero esto no es lo último, hay algo más. Y uno no simplemente lo entiende a nivel intelectual, sino que lo integra de tal manera que le da paz. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué se caracteriza más? Te estoy dando mucha información de ese estado. Te estoy dando mucha información de ese estado en el que estamos la gran mayoría de nosotros. Lógicamente, no te lo puedo garantizar al 100%, pero si tú estás aquí y yo estoy aquí, es porque estamos los dos entre el estado 4 y el estado 6 que te digo, que es empezar el despertar espiritual. Unos que estén aquí estarán más profundos en ese proceso, otros menos profundos, pero estamos en parvularios. ¿Sí? Y desde ese lugar hay que mirarlo, no desde el lugar de ya lo sé todo, ya estoy iluminado, no, desde el lugar de que estamos en pañales. Los seres humanos estamos en pañales en el proceso de despertar espiritual. Entonces, este estado se caracteriza por intentar primero saber y luego intentar estar pasando constantemente del ego al ser, del miedo al amor, del juicio a la compasión, de la culpa al perdón, del conflicto a la paz. Y sí, en estos momentos, en este proceso, dependiendo cada uno en la parte del proceso en el que esté, puede ser que esté entrando y saliendo de ese miedo, amor, juicio, compasión, culpa, perdón, conflicto, paz, ¿sí? Es normal, por lo tanto, no os penséis tampoco, hay personas que a lo mejor empiezan en la escuela Reiki en tu vida y estaban con mucho conflicto interno y ahora empiezan a practicar las técnicas que te doy, las herramientas, empiezas a estar ahí, estudias y empiezan a sentir mucha paz y se sienten muy realizados, muy bien. Pero luego, a lo mejor al cabo de 3 o 4 o 5 meses, vuelven a salir conflictos que tenemos también por sanar. Y se asustan, ay, estoy yendo mal. No estás yendo mal. Estás en ese proceso donde estamos sanando, estamos purificando. Entonces, hay momentos que estamos totalmente conectados con nuestra esencia, hay momentos que estamos más conectados con el conflicto, pero sigue porque cada vez te irás acercando más dentro de ese estado del 4, 5 y 6 al 6, donde en ese 6 predominará mucho más la paz que el conflicto, predominará mucho más el amor que el miedo, predominará mucho más el ser que el ego, ¿sí? Pero no se habrá ido el ego aquí, todavía estará, no se te habrán ido todos los conflictos, todavía habrán que ir purificando. Decidme si me seguís, chicos, chicas. Muy bien, bueno, vamos al 7 y al 8, que le he llamado totalmente despierto, que no es el último todavía. El totalmente despierto es un asentamiento casi total en el ser. Es decir, uno está casi totalmente asentado en el amor. Uno está casi totalmente asentado en la paz. Y cuando te digo casi totalmente, te digo a lo largo del tiempo, ¿eh? No te digo una semana o dos o un mes o dos, sino durante años está casi totalmente asentado en el ser, casi totalmente asentado en el amor, casi totalmente asentado en la paz, casi totalmente asentado en que no le afectan nada las situaciones externas para su paz,
¿sí? Este es un nivel muy alto. Es un estado en el que esa persona tiene la capacidad de transformar solamente con su presencia. Tiene una vibración tan alta que tiene la capacidad de transformar solamente con su presencia. Y tiene un altísimo, altísimo impacto positivo para el mundo, ¿sí? Este sería un estado de totalmente despierto, que no es todavía el estado último. ¿Cuál es el estado último? El 9 y 10, que es permanente e irreversiblemente despierto, que es lo que muchas veces se ha llamado también el estado de iluminación. Fíjate que te lo estoy explicando de otra manera para intentar que conceptos más abstractos los aterricemos y se puedan entender mejor, que este estado permanentemente e irreversiblemente despierto es el estado que le llamamos también búdico o el estado crístico, que han llegado contados maestros en la historia de la humanidad, como puede ser Buda, como puede ser Jesús, como puede ser Krishna, donde hay una conexión total y permanente con lo divino, es decir, todo es Dios, pero no todo el Dios desde un concepto mental, sino de todo el Dios porque se ve y se percibe el amor de manera constante en todo momento y ya no hay irreversibilidad. En el estado 7 y 8, hasta el totalmente despierto, puede ser irreversible. En el estado 7 y 8, si uno se deja y empieza a tener malos hábitos y se olvida y todo, puede volver a un estado incluso 1, 2 y 3, ¿sí? Decidme si me seguís en esto porque es súper importante entenderlo. Porque hay personas que hacen un año de meditación y ya se piensan que ya están, ¡wow!, iluminados para toda la vida. No, 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 no. En el mundo en el que estamos, donde todo está predominantemente mantenido por el ego y no por el ser, si uno, incluso estando en el estado 7 y 8, se despista mucho, puede volver a estados anteriores de conciencia, ¿sí? En cambio, en este estado búdico, en el 9 y en el 10, en el estado crístico, en el estado de Krishna, de Jesús, de Buda, de grandes maestros, ya es irreversible. Aquí ya hay una conexión total con Dios, ¿sí? Bueno, chicos, chicas, dime ahí si te ha inspirado. Sabes que me quedo a leer todos los comentarios, así que coméntame ahí, compártelo también si te sientes inspirado, si quieres que a otras personas les pueda llegar. Y sobre todo, importante, estos días te estoy insistiendo y te voy a insistir hasta final de año. Ahora es el momento de que te apuntes a la formación de Reiki en tu vida. A principios de año vamos a actualizar el precio y va a estar el nivel 1, nivel 2, módulo terapeuta Reiki profesional, módulo Reiki animales y niños, una formación completísima. La vamos a actualizar a 333 euros. La hemos tenido durante un tiempo por un precio debajo al valor que estamos dando y va a ser a principios de año a 333. Así que si te quieres formar conmigo desde cualquier parte del mundo, aprovecha ahora porque ahora es el momento. Para despertar espiritualmente el momento siempre es ahora. Para sanar el momento siempre es ahora. No el año que viene, no el otro. Eso es una ilusión egoica, es una ilusión del ego. El año que viene haré eso. Vete tú a saber el año que viene. Vete tú a saber el año que viene. El ser, la esencia, dice aquí y ahora. Ahora es el momento de sanar, ahora es el momento de elevarte, ahora es el momento de, si quieres, luego compartir con otras personas, de ayudar a que otros despierten. El momento siempre es ahora, ¿vale? Y además aprovecha, porque como te digo, ahora a principios de año actualizamos el precio y va a ser sensiblemente superior, aun cuando con el precio que actualicemos a principios de año vas a tener mucho más valor del que realmente pagues. O sea, te vamos a devolver la inversión en cuanto a entrega y en cuanto a formación rigurosa muy superior. Pero bueno, aprovecha ahora porque vas a poder entrar con muy buenas condiciones. Así que nada, te voy a dejar tanto ahí en descripción como en primer comentario fijado el enlace para que puedas aprender, como te digo, conmigo desde cualquier parte del mundo. Somos de 27 países y si no encuentras el enlace puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com, reikientuvida.com. Te mando un súper abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.